Decime cuando puedo. Ya estoy grabando. Bueno, por el grupo, las condiciones para la cursada, diría como Marcel estuvo explicando, supongo en el ratito que se me cortó a mí la conexión, armar grupos que ya los tenemos armados. La idea es que esos grupos los armamos nosotros para que no se junten entre amigos, cosa que aprendamos a trabajar con gente que no nos cae bien, con gente que piensa diferente, porque es lo que les va a pasar cuando estén trabajando en la vida real. Y que tengan visiones diferentes de las cosas, lo que a alguno le puede parecer que es correcto, en otro tipo a otro le puede parecer que no. En esta primera clase vamos a hacer una breve reseña de qué es la evaluación de impacto ambiental, que son los estudios ambientales, hablar un poco de legislación ambiental, porque hay chicos que vienen desde biología, que ellos no tienen esa materia, y algunos de ustedes quizás todavía no hayan cursado recurso de legislación ambiental, así que me parece importante que tengamos en cuenta que determinados proyectos requieren por ese proceso administrativo de la evaluación de impacto ambiental. Pero para empezar, debemos tener en claro qué llamamos ambiente o qué es lo que llamamos medio ambiente. Con relación al ambiente, en la legislación internacional, vamos a ver que existen dos tipos de tesis, lo que llamamos tesis amplias o tesis restringidas. Les pongo algunas definiciones para que ustedes lean, pero en general podemos decir que las tesis restringidas consideran ambiente solo a el medio natural, tanto como biológico, mientras que en las el ambiente incluye no solo los valores naturales, sino también el componente sociocultural, o sea, el subsistema sociocultural, tanto en tiempo como en el espacio. Aquí les doy una definición de Valls, de tesis amplia, que en general es la tesis de ambiente que han adoptado la mayoría de las legislaciones en el mundo, y Valls dice que es el conjunto de valores naturales, sociales y culturales existentes en un lugar y momento determinado. Incluye en el espacio, la tierra, la fauna y el agua, pero también las cosas que el hombre elabora y sus desechos y a los otros seres humanos. Dice que el espacio del hombre se desarrolla, el hombre condiciona y que es condicionado por el hombre. Fíjense que en la definición de tesis amplia, el hombre está incluido en esa definición. Con esa Fernández, que es probablemente el autor español con mayor cantidad de reconocimiento en temas de impacto ambiental, dice que el medio ambiente es el entorno vital, o sea, el conjunto de factores físicos, naturales, estéticos, culturales, sociales y económicos que interactúan entre sí con el individuo y con la comunidad en que vive, determinando su forma, carácter y comportamiento. E incluye no solo lo que rodea al hombre en el ámbito espacial, sino que conesa también
pone al factor tiempo, o sea, el uso que se da espacio en el tiempo. Él habla de una herencia cultural y una herencia histórica. Como les dije, la mayor parte de los legales a nivel internacional adopta esta definición de ambiente de tesis amplia. Es por eso que vamos a ver que nuestra legislación provincial, la ley 170, los estudios de impacto ambiental reciben el nombre de estudio de impacto ambiental y social, algo que es redundante porque de hecho al hablar de ambiente estaríamos incluyendo los aspectos sociales, o sea, al hombre dentro de esos ambientes. En relación al hombre, podemos decir que el ambiente es una fuente de recursos naturales, de donde obtiene las materias primas y la energía que requiere su desarrollo. Es el soporte de actividades, o sea, es el lugar físico en donde las actividades humanas se desarrollan, y aquí es importante el término capacidad de acogida o de recepción, o sea, la capacidad de soporte que tiene el ambiente donde se desarrolla una actividad para poder recibir esa actividad, incluido su desecho. Y aparte, el ambiente es el receptor de los efectos que esas actividades humanas generan. Y aquí son importantes las capacidades de asimilación de emisiones, vertidos, desechos, etc. ¿Alguien tiene el micrófono abierto? Podemos decir que un proyecto sea sustentable debemos ver que recursos se utilizan a un territorio que tiene capacidad de acogida. Marce, ¿me escuchás? Marce. Uy, te estaba hablando entrecortado. Se entrecortó bastante en este último pedacito. Pero ahora me parece que te recuperaste. Bueno. Tenés una bajada de vez en cuando, nada más. Venís bien. Es que cuando me aparece conexión inestable, en general me callo. Ahí trato de no hablar. Por eso lo detengo y no me escuchan por un rato. Pero bueno, vuelvo a empezar. Para que un proyecto sea sustentable, entonces, necesitaríamos que los recursos se utilicen a una tasa que sea tolerable por el medio, que la actividad se realice en un ambiente o en un territorio que tenga capacidad de recibirla, o lo que llamamos capacidad de acogida, y que la emisión de efluente de esa actividad no sobrepase la capacidad de asimilación que tiene el medio ambiente. Podemos decir que un proyecto o actividad forma parte del desarrollo sustentable cuando los efectos no superan los índices de renovación o consumo, ni la capacidad de acogida del territorio, ni la de asimilación de los componentes ambientales. En esta tablita está resumido lo que acabamos de decir, o sea, el medio ambiente es fuente de recursos, soporte de actividades y receptor de efluente. Debemos ver entonces que los recursos renovables tengan una tasa de renovación que sea razonable, los no renovables hay que tener en cuenta el ritmo de consumo en el caso de los consumibles y la intensidad de uso en el de los no consumibles. Con respecto al soporte de actividades, hay que tener en cuenta la capacidad de acogida del territorio,
y con respecto a la recepción de efluente, la capacidad de recepción tanto del aire como del agua como del suelo. Esto va a estar relacionado con mi proyecto o actividad, a partir de cómo aprovecho los recursos, cómo transforma el espacio mi proyecto y cuáles son los efluentes que mi proyecto genera. Vamos a ver ahora una breve historia de cómo surge la evaluación de impacto ambiental. La evaluación como proceso aparece en la década de los 50, cuando se genera todo un debate con la construcción de grandes represas y el reemplazo de un recurso agotable como era el carbón por el recurso hidroeléctrico, que implicaba inundar grandes extensiones de terreno para poder hacer uso de esa energía hidroeléctrica. Surgió entonces toda una discusión acerca de qué era más importante, si agotar los recursos disponibles o usar una energía renovable y que por lo tanto se tuviera en cuenta necesidades futuras. En la década hasta la década del 60, los temas ambientales no eran una prioridad. En general, la teoría ecológica y la ecología como ciencia no estaba todavía muy afianzada. En la década del 70, la idea que prevalecía era que se produjeran los impactos y posteriormente a estos hechos se trataran de solucionar, y se tenía mucho en cuenta el costo-beneficio. Por ejemplo, en el tema de la empresa, el costo era una grande superficie de terreno, pero el beneficio era tener energía renovable. Recién en la década del 70, con la conferencia de Estocolmo en 1972, aparece como obligatorio y como un anexo de muchos proyectos de inversión exigidos por organismos internacionales de crédito como el Banco Mundial o el Banco Interamericano de Desarrollo, la necesidad de hacer evaluaciones de impacto ambiental y estudios de impacto ambiental. En general, esos estudios figuraban como un anexo de los proyectos y no eran tenidos muy en cuenta, y tenían un listado de predicciones que podían ocurrir con respecto a los ecosistemas y a los usos de la tierra, pero no hacían mucho hincapié en medidas de protección. Hacia finales de esta década del 70, la evaluación de impacto ambiental se vuelve obligatoria en la mayoría de los países del hemisferio norte, de los países desarrollados. El estudio de impacto ambiental se vuelve una actividad interdisciplinaria con mayor participación de distintas especialidades de la ciencia. Se incorpora también en esta época lo que se llama la dimensión social o human dimension en estas evaluaciones. Se empiezan a analizar los costos sociales de los proyectos y aparece la participación ciudadana en los proyectos de planificación. Recién en la década del 80 se consolida jurídicamente la evaluación de impacto ambiental como un procedimiento administrativo, se incorporan a los estudios ambientales los programas de monitoreo y se incrementa la participación de los ciudadanos a partir de la aparición de
lo que nosotros llamamos audiencias públicas, que más adelante vamos a ver, en donde los ciudadanos pueden opinar acerca de los proyectos que se están proponiendo. La incorporación de la evaluación de impacto ambiental como un procedimiento administrativo en América Latina también es algo que se realiza en esta época. En la década del 90 se comienzan a simplificar los estudios de impacto y las técnicas de evaluación, ya dejan de hacerse estudios tan teóricos y extensos, se empieza a apuntar más a determinadas cuestiones que tienen que ver con la relación que hay entre proyectos y componentes del ambiente afectado. Continúa incrementándose la participación social en los proyectos, aparecen los sistemas de auditorías de obra y todo lo que tiene que ver con normas ISO y la certificación ambiental, y ya en la década del 2000 en adelante, como se ve que a veces los estudios de impacto ambiental para grandes proyectos o en determinadas áreas muy grandes donde hay planes de desarrollo son insuficientes, aparece la evaluación ambiental estratégica como respuesta sobre todo a lo que nosotros llamamos impactos acumulativos y a las necesidades de planificación y ordenamiento territorial. Vamos a hablar un poquito después de lo que es la evaluación ambiental estratégica. Definamos primero qué es la evaluación de impacto ambiental. Gómez Orea dice que es un proceso de análisis más o menos largo que permite a las autoridades de aplicación poder decidir si un determinado proyecto puede o no ser ejecutable a partir de si los impactos que genera son aceptables o pueden compensarse. Podemos decir que la evaluación de impacto ambiental es un procedimiento administrativo que permite a la autoridad de aplicación decidir sobre un determinado proyecto o sobre la ejecución o no de un determinado proyecto. Y ese procedimiento administrativo incluye algo que nos compete a nosotros como profesionales, que es el estudio de impacto ambiental. Mientras que la evaluación de impacto es el procedimiento administrativo fijado por la ley, que le permite a la autoridad de aplicación decidir. El estudio de impacto ambiental es el documento técnico que elaboran los profesionales de los temas ambientales y que en el donde se analizan los proyectos, se evalúan sus impactos, se proponen medidas para mitigarlo y a partir de ese documento técnico, la autoridad de aplicación en el procedimiento administrativo, que es la evaluación, va a poder decidir si el proyecto se realiza o no se realiza. Podemos decir que desde los 90, cuando les comenté que se empezaban a simplificar las evaluaciones de impacto, aparecen dos escuelas diferentes en cuanto al desarrollo y a la aplicación de las evaluaciones de impacto. Podemos decir que hay dos criterios, un criterio español y un criterio estadounidense. El criterio español somete este procedimiento de evaluación de impacto ambiental a casi todas las actividades. Ahí le puse el reglamento de evaluación de impacto ambiental, es un real decreto de España, que ve al estudio de impacto ambiental como un estudio muy exhaustivo, generalista,
con el listado de todas las acciones y proyectos ambientales, que pide muchas cuantificaciones, ponderaciones. Si uno ve un estudio hecho bajo el criterio español, va a ver que tiene un estudio de 3.000 páginas con un montón de información accesoria que en realidad no es importante. Mientras que, por el lado opuesto, el criterio estadounidense, en donde se siguió un criterio más práctico, se realiza un filtrado de la información y de los proyectos de manera tal que solo determinados proyectos que pueden generar impactos importantes pasan por ese procedimiento de evaluación de impacto ambiental, y los estudios están más bien direccionados y dirigidos hacia los impactos más importantes, teniendo en cuenta el contexto social, qué región se afecta, cuáles son sus efectos en el corto y largo plazo, cuál es la intensidad de la gravedad de ese impacto y cómo puedo llegar a reducirlo o mitigarlo. Entonces, esto es lo que ya les comenté. La evaluación de impacto es el procedimiento administrativo que incluye al documento técnico, que en Argentina se llama Estudio de Impacto Ambiental, en México se llama Manifiesto de Impacto Ambiental, y en distintas provincias tiene distinto nombre. Por ejemplo, en Salta es Estudio de Impacto Ambiental y Social, pero sin embargo en minería, como se rigen por el Código Minero, es Informe de Impacto Ambiental. En la provincia de Formosa es Estudio de Factibilidad Ambiental. En Tucumán es Estudio de Impacto Ambiental, pero todos son el mismo documento técnico con los mismos contenidos generales. Algunas cosas interesantes que es importante que tengamos en cuenta acerca de la evaluación de impacto ambiental y lo que una evaluación no puede hacer, y dentro de esta evaluación lo que el estudio de impacto no suele hacer. Una es que no da soluciones globales porque se trabaja sobre un proyecto particular y por definición los proyectos particulares son acotados. La segunda es que todos los estudios y todas las evaluaciones son específicas para tiempo, lugar y proyecto, y que por lo tanto los resultados y conclusiones no son extrapolables directamente. La tercera es que en general un estudio de impacto ambiental y una evaluación no plantea la nulidad de un proyecto, sino que lo que busca es identificar cuáles son los impactos negativos y tratar de reducirlo. La decisión final de si el proyecto se hace o no es una decisión política. Otra importante es que aun cuando se contempla la participación ciudadana a través de las audiencias públicas, no se resuelven conflictos entre las partes involucradas. La quinta es que, si bien puede haber problemas de diseño, el estudio de impacto los detecta y busca ayudar a corregir esos cambios, y por lo tanto el proponente va a tener que corregirlos si es que existen esos problemas. Y que en general una evaluación de impacto ambiental no resuelve problemas de calidad de gestión, sino que propone medidas sectoriales o parciales para la gestión ambiental del proyecto particular en el que se está trabajando. Como les dije antes, después de los 2000 aparece como un desprendimiento de ese proyecto de evaluación de impacto ambiental, lo que se llama evaluación ambiental estratégica. En realidad, si uno fuera lógico en el orden cronológico,
debería haber aparecido primero la evaluación ambiental estratégica y luego el estudio, la evaluación de impacto ambiental. ¿Por qué? Porque mientras la evaluación de impacto ambiental apunta a un proyecto en particular, la evaluación ambiental estratégica apunta a planes de desarrollo y a una planificación territorial. O sea, lo que ocurrió es que a medida de que los investigadores se fueron dando cuenta de que había impactos acumulados que superaban un proyecto en particular y que por lo tanto debían ser analizados a una escala espacial y temporal más grande, el estudio de impacto ambiental no los podía incluir y entonces debían ser analizados desde un nivel jerárquico superior, tanto a escala espacial, como a escala temporal, como a escala administrativa. Les pongo un ejemplo. Hasta hace no mucho tiempo atrás, si había un proyecto hidroeléctrico en un río determinado, se realizaba el correspondiente estudio y evaluación. Ese impacto ambiental tenía un alcance regional o estaba limitado al área de la represa. Sin embargo, una represa podría afectar toda la cuenca, aguas arriba y aguas abajo, y podría afectar otros proyectos que se realizaran aguas arriba o aguas abajo. Por lo tanto, correspondería hacer una evaluación ambiental estratégica de toda la cuenca para ver cómo sería la afectación, qué se podría hacer y qué no se podría hacer a nivel de la cuenca. Entonces podemos decir que la evaluación ambiental estratégica es un instrumento metodológico compuesto por un conjunto de perspectivas analíticas y de participación con el fin de integrar políticas, planes y programas y evaluar cómo los aspectos económicos y sociales de estas políticas, planes y programas interactúan y se conexionan entre sí. Nos podría surgir la duda de cuándo aplicar una evaluación de impacto ambiental y un estudio de impacto ambiental o hacer una evaluación ambiental estratégica. En general, podemos decir que la evaluación ambiental estratégica debería emplearse cuando el impacto ambiental es relevante, o sea, es de gran significancia, y cuando el orden administrativo o la autoridad administrativa involucrada supera el ámbito local, como sería un espacio regional considerable o un área internacional o interprovincial. O sea que podemos decir la evaluación ambiental estratégica se aplica cuando es relevante la población involucrada, cuando es extenso el espacio geográfico de influencia y cuando el horizonte temporal es de largo o de muy largo plazo. Denme un segundo que abro el otro Power. Ay, ay, ay. Veamos ahora cuál es el sustento legal del procedimiento administrativo de la evaluación de impacto ambiental en nuestro país. Con esto ya vamos a ir terminando. La Constitución Nacional, en su artículo 41,
dice lo siguiente, que todos tenemos el derecho a un ambiente sano, equilibrado, apto para el desarrollo humano y para que las actividades productivas satisfagan necesidades presentes sin comprometer las generaciones futuras y tienen el deber de preservar. Fíjense que en este artículo, o en este primer párrafo del artículo 41, la Constitución nos otorga un derecho a un ambiente sano, pero también nos pone una obligación, que es el deber de preservarlo. Además, este artículo ya introduce el concepto de intergeneracionalidad, o sea, no solo tenemos el derecho a un ambiente sano nosotros, sino que lo tienen las generaciones futuras y por lo tanto tenemos ese deber de preservarlo para ellas. También dice que el daño ambiental generará prioritariamente la obligación de recomponer, según lo establece la ley, ya vamos a ver qué significa. Que corresponde a la nación, a las autoridades, la protección de este derecho a un ambiente sano, a la utilización racional de los recursos naturales, a la preservación del patrimonio, tanto natural como cultural, y a la información y educación ambientales, y que es la nación la que tiene que dictar las normas que contienen los presupuestos mínimos de protección del ambiente y que las provincias pueden complementarlas. Además, el artículo termina con que se prohíbe el ingreso al territorio nacional de residuos actual o potencialmente peligrosos y radiactivos. Repasemos entonces lo que leímos. ¿Qué quiere decir todos los habitantes? Todos los habitantes significa que todos los habitantes, personas de existencia visible o de existencia ideal, por ejemplo una empresa, tenemos derecho a un ambiente con determinadas características, o sea, a un ambiente sano. Este es un derecho que no está sujeto a requisito alguno, o sea, va más allá del concepto legal de habitante. Incluye a todo residente que no se haya incluido, que no se haya introducido de manera clandestina. O sea, habitante es todo residente que no se haya incluido de manera clandestina. Pero al no estar sujeto a requisito alguno es que cualquier persona que viva en el territorio tiene derecho a ese tipo de ambiente. Es un derecho fundamental, como lo es el derecho a la vida o el derecho a la defensa a juicio. Veamos qué tipo de bien jurídico es el ambiente. Los que cursaron fauna ya han visto algo el cuatrimestre pasado. Dijimos que un bien era cualquier cosa que podía satisfacer una necesidad, y un bien jurídico es cualquier objeto material o inmaterial con valor económico o no, que satisface una necesidad humana, y por lo tanto el ambiente es un bien jurídico. ¿Qué tipo de bien jurídico es el ambiente? Va a depender de qué elemento del ambiente estemos hablando. Por ejemplo, como vimos en fauna, la fauna es res nullius, o sea, de dominio de nadie, es cosa de nadie. Sin embargo, existen también bienes jurídicos de dominio público y de dominio privado. Por ejemplo, un mar territorial o un río es de dominio público, un coto de casa, una finca, mi casa, es de dominio privado. Para los ordenamientos vigentes, en general el ambiente no es un res nullius, o sea, no es cosa de nadie, sino que es lo que se llama res communes omnium, o sea, es un derecho de titular colectivo. Lo mismo ocurre con el aire, el agua y las energías naturales. O sea, el ambiente es de todos, es común a todos. O sea que todos los habitantes de un modo colectivo tenemos derecho sobre la totalidad del ambiente. Bueno, aquí resalté a qué tipo de ambiente tenemos derecho.
como podemos ver, el bien jurídico protegido, el ambiente sano, equilibrado, apto para el desarrollo humano y actividades productivas, lo que se está hablando es un derecho que protege la calidad de vida en función de proteger la calidad del ambiente. Como les mencioné, al no comprometer a las generaciones futuras, estamos introduciendo el concepto ese de desarrollo sustentable y de responsabilidad intergeneracional, o sea que el ambiente esté disponible para las generaciones futuras y con buena calidad. Y con el tema del deber de preservarlo, o sea, además de tener un derecho, nos ponen como sujeto de obligación. Tenemos el deber de preservar. Y aquí también entra en cuestión el principio de precaución. O sea, la idea es que se pueda anticipar el daño ambiental y que tengamos mecanismos, planes de contingencia, auditoría, evaluaciones de impacto que nos permitan impedir que esos daños ambientales ocurran. En esta relación derecho-deber, donde todos somos sujetos de obligación con respecto a preservar el ambiente, el Estado, también como persona jurídica y persona ideal, está incluido. ¿Qué es el daño ambiental? Veamos qué es el daño ambiental. El artículo 41 decía, el daño ambiental generará la obligación de recomponer. El daño ambiental, según la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, es cualquier daño que afecte la diversidad genética o un proceso ecológico esencial. También se puede definir como la pérdida, disminución, detrimento o menoscabo significativo inferido al ambiente o a sus componentes. Es importante que tengamos esto en cuenta. Alguna vez trabajando en el yacimiento Caimancito, que está dentro del Parque Nacional Calilegua, Parques Nacionales pretendió hacer una infracción a la petrolera, llevándolo a un juzgado federal, porque dentro del parque rige la ley federal, porque es territorio nacional, diciendo que porque en una boca de pozo donde había agua se habían muerto polilla y escarabajo y mariposa, se había producido un daño ambiental. Obviamente la respuesta que le dimos fue que la pérdida de un número limitado de mariposas o de escarabajos con respecto a la población total no implicaba un detrimento significativo de la dinámica poblacional de las mariposas o de los escarabajos, y que por lo tanto no se podía hablar de daño ambiental. Sí de un impacto negativo, pero no de un daño ambiental como tal. Es importante que tengamos en cuenta que daño ambiental es un término diferente de impacto. El impacto es el efecto que cualquier acción humana, ya sea una actividad o una determinada tarea, produce sobre algún componente del ambiente o sobre un sistema ambiental, y ese impacto puede tener signo positivo o negativo, o sea, puede ser beneficioso o perjudicial. Mientras que el daño siempre es negativo y su intensidad, su efecto, es importante, es significativo. O sea, viendo el ejemplo de los escarabajos en el antepozo de la boca de pozo de petróleo, que se mueran 100 escarabajos es un impacto negativo, pero no es un daño ambiental. Entonces, la definición de impacto que vamos a encontrar en Conesa Fernández o en Gómez Orea dice que es la alteración que un determinado proyecto introduce en el medio
y que se expresa como la diferencia entre las condiciones del medio con y sin proyecto, y por la significación ambiental referente o respecto a la calidad de vida. O sea, si uno tuviera una determinada calidad de vida, se produce un proyecto que genera un diferencial en esa calidad de vida, sea positivo o negativo, o sea, si la calidad de vida mejora, el impacto va a ser positivo, si empeora va a ser negativo. Ese diferencial entre lo que había antes y lo que hay ahora con respecto a calidad de vida es lo que llamamos impacto. El artículo 41 también decía que el daño genera la obligación de recomponer. Y acá es importante que tengamos en cuenta que recomponer es un concepto diferente de indemnizar. La recomposición genera una doble obligación, no solo pagar económicamente o resarcir por el perjuicio económico que se ocasionó, sino también restaurar el ambiente a su estado natural, o sea, volver al estado natural siempre que sea posible o lo más parecido a la condición inicial que se pueda. Ya para ir terminando, el artículo decía que las autoridades deben proveer los instrumentos de política y gestión ambiental. Esos instrumentos o esas funciones de las autoridades implica dictar las normas de protección, los procedimientos para su aplicación, crear los centros de información y realizar un control eficiente de las cuestiones ambientales. Bueno, aquí están algunas de las funciones que tiene que tener la nación como tal. Y quería llegar a esto. Dice que corresponde a la nación dictar las normas de presupuesto mínimo de protección y que las provincias las pueden complementar. ¿Qué es una norma de presupuesto mínimo? Una norma de presupuesto mínimo es una norma que concede una tutela común a todo el territorio nacional. En el caso de la ley 25675, que es la Ley General del Ambiente de la Nación, la ley es una norma que concede la tutela ambiental uniforme o común a todo el territorio nacional, o sea, fija un piso de protección ambiental que asegura la protección en todo el territorio. Las provincias deben respetar este piso de presupuestos mínimos, pero pueden ser más estrictas. Por ejemplo, la nación puede fijar un determinado valor estándar de calidad de aire de emisiones gaseosas debido a una actividad, y la provincia puede ser más exigente con respecto a ese estándar. La Constitución, en su artículo 121, dice que las provincias delegaron a la Nación fijar esas normas de presupuestos mínimos. Bueno, la transparencia es vieja, pero aquí hay algunas de las leyes de presupuestos mínimos de las que había hasta ese momento: la Ley General del Ambiente, la Ley del Régimen de Gestión de Aguas, que está sin reglamentar y por lo tanto no está vigente, la Ley sobre Gestión de Residuos de Origen Industrial y de Actividades de Servicio, la Ley de Gestión y Eliminación de PCB, que eran unos aceites refrigerantes, la Ley de Bosques Nativos y ahora últimamente la Ley de Glaciares. Son todas normas de presupuestos mínimos que están vigentes. La Ley General del Ambiente está vigente desde el año 2002. Y estas son algunas características. Trata aspectos vinculados a la política ambiental,
fija los presupuestos mínimos de protección ambiental. Es una ley mixta, porque la responsabilidad por el daño y los seguros ambientales son competencia de la Nación y puede ser complementada por las provincias con legislación de forma. Y aquí algunos de los artículos de la ley. Obviamente en el artículo 1 y 2 se fijan los objetivos. El artículo 3 dice que rige en toda la nación y que es de orden público. Esto que quiere decir que no puede ser dejada sin efecto por arreglos entre particulares. O sea, por ejemplo, alguien dueño de una tierra puede decir: yo voy a recibir residuos peligrosos porque es mi tierra y los dejo que entren. Y obviamente es la norma que se aplica en toda materia ambiental. Bueno, estos son los principios de política ambiental que la norma considera. Y lo más importante, en su artículo 8, fija como instrumento de política ambiental estos que vemos acá, y en donde la evaluación de impacto ambiental figura como el procedimiento administrativo que hay que cumplir para poder desarrollar determinados proyectos. La ley dice en su artículo 11 a 13 que toda obra o actividad susceptible de degradar el ambiente, alguno de sus componentes o afectar la calidad de vida en forma significativa, está sujeto al procedimiento de evaluación de impacto ambiental previo a su ejecución. ¿Por qué marqué lo de previo a su ejecución? Porque hasta que no se haya pasado por ese procedimiento de evaluación ambiental y se tenga el correspondiente certificado de aptitud ambiental emitido por la autoridad de aplicación, en teoría el proyecto no podría iniciar. Según la Ley General de Ambiente Nacional, el procedimiento de evaluación de impacto ambiental incluye una declaración jurada que es presentada por el accionante, en donde explica qué actividad va a desarrollar. A partir de esa presentación, la autoridad de aplicación va a decidir si hay que realizar o no un estudio de impacto ambiental. Si se decide realizar el estudio de impacto ambiental, ese estudio de impacto ambiental debe pasar por un mecanismo de audiencia pública y a partir de que dijimos que era no vinculante, o sea que no necesariamente quiere decir que si en la audiencia el público está en contra, el proyecto no se va a hacer. Eso es una decisión que deberá tomar la autoridad de aplicación. Y si se decide aprobar el proyecto, la autoridad de aplicación va a tener que emitir la declaración de impacto ambiental. Lo mismo si lo rechaza, diciendo que se acepta o se rechaza ese proyecto. Una vez que se emite esa declaración de impacto ambiental donde se aprueba el proyecto puede iniciarse. Bueno, esto lo pueden leer aquí. ¿Por qué les decía lo de que tiene que estar el certificado o la declaración de impacto ambiental o el certificado de aptitud ambiental en el caso de la ley 7070? A ver, déjenme si lo tengo por acá. No, está acá. Bueno, no lo tengo acá, después se los paso. En la ley 7070, el mecanismo de evaluación de impacto ambiental tiene alguna modificación. En realidad uno presenta, ya no se llama declaración jurada, sino que lo que presenta es un guía de aviso de proyecto. En esa guía de aviso de proyecto, el proponente dice qué es lo que se va a hacer. A partir de la lectura de la guía de aviso de proyecto, la ley 7070 tiene un anexo que dice qué tipo de proyectos llevan o no evaluación de impacto ambiental.
En ese anexo 1 también, si el proyecto que presento no figura, es la autoridad de aplicación la que va a decidir si va a ir o no, va a llevar o no estudio de impacto ambiental. En función de la guía de aviso de proyecto presentada, hay dos caminos posibles. Un camino pide un estudio de impacto ambiental que debe pasar por un mecanismo de audiencia pública. El otro pide, en vez de un estudio de impacto ambiental, una declaración jurada de impacto ambiental, que es un estudio menor que vamos a ver más adelante, en donde también se dice qué tipo de proyecto se va a hacer, cuáles son sus impactos y qué medidas de protección se van a tomar, pero en este caso no hay mecanismo de audiencia pública, no pasa por la audiencia pública, y tanto una vía como la otra, la de la declaración jurada y la del estudio de impacto ambiental, en este caso pasando por la audiencia pública, de aprobarse el proyecto, la autoridad de aplicación va a emitir en la ley nacional la declaración de impacto ambiental, en la ley provincial 7070 el certificado de aptitud ambiental que me autoriza a realizar mi proyecto. ¿Por qué les digo que tiene que estar el certificado emitido? Porque muchas veces los proyectos alcanzan y no se han hecho los estudios de impacto ambiental, o no se han hecho las audiencias públicas que eran obligatorias en la ley 7070 provincial o en la ley nacional, y por lo tanto uno podría parar un recurso de amparo, se podía presentar un recurso de amparo, que es otro derecho que está en nuestra Constitución Nacional. ¿Qué es el recurso de amparo? Es una solicitud ante un juez para que en un plazo breve tome una medida que, no, o que impida que el proyecto se ejecute o siga adelante hasta tanto se tome o se analice una situación en particular. ¿Cuáles son los requisitos para que se presente ese recurso de amparo? Uno es que debe haber verosimilitud en el derecho, o sea, lo que estoy pidiendo debe ser algo lógico, no puedo decir paren tal proyecto porque acá en el río Vaquero está la pirámide de Egipto y la vamos a destruir. O sea, tiene que ser algo lógico, algo creíble. Y otro es lo que se llama la urgencia en la demora, o sea, si el juez no para el proyecto mediante el amparo, rápidamente la acción impactante se va a cometer y después me va a costar más volver para atrás. ¿Quiénes son los que pueden presentar ese recurso de amparo? Pueden ser el damnificado directo, y aquí como la Constitución dice que el medio ambiente es un derecho de todos, el damnificado directo es cualquier habitante de la República Argentina que sienta que el ambiente se está viendo afectado. O sea, no solo el damnificado directo es la persona que vive al lado del bosque que voy a cortar, sino que puede ser el vecino de Ushuaia, que presenta un recurso de amparo por los desmontes en Salta. También puede ser una ONG ambientalista que esté reconocida, o sea, que tenga personería jurídica, o puede ser el defensor del pueblo de la nación. Entonces recordemos, recurso de amparo ante un daño inminente, o que se va a producir un daño inminente si no se lo toma, si no se detiene la actividad, y con la condición de que lo que estoy pidiendo sea algo lógico, verosimilitud en el pedido, y quienes lo pueden presentar, el damnificado directo, las ONG ambientalistas con personería jurídica y el defensor del pueblo de la nación. Profe, ¿Sí? tengo una duda. En el ejemplo que dio sobre los pozos, ¿estos eran en un parque nacional? No entendí bien esa parte. ¿Y por qué estarían en un parque nacional si supuestamente está prohibido? ¿No está prohibida la minería?
porque algún cráneo creó un parque nacional donde ya había un yacimiento petrolero. O sea, era algo anterior al Parque Nacional. Correcto. El yacimiento es del año 78 y el Parque Nacional Calilegua se creó en el 80 y pico, como 10 años después del yacimiento. Y el Parque Calilegua, que creo tiene 52.000 hectáreas, en vez de dejar las 600 hectáreas de yacimiento afuera, las dejaron adentro y generaron, y la ley de parques nacionales todavía es posterior a la creación del parque. O sea, la ley que dice que no puede haber yacimiento o actividad minera dentro de un parque nacional, se hizo después de que hubiera actividad. Entonces hay un conflicto legal entre la actividad que ya se desarrolla desde hace 40 años y el parque que tiene menos años. Ese es el problema. Si nos queda tiempo, algún día vamos a dar una charla de Caimancito y del Parque Nacional y algunas cuestiones que tienen que ver. Por suerte, los conflictos dentro del parque ya se han aminorado. Bueno, sigo. Ya voy terminando. Bueno, estas son las condiciones que tiene que tener el estudio de impacto ambiental, que lo vamos a ver en las clases que siguen, pero obviamente es la descripción del proyecto, la identificación de las consecuencias y las medidas destinadas a reducir esos impactos. Sobre todo los impactos de signo negativo. Por eso vamos a ver más adelante que cuando yo hablo de matrices, les suelo decir que hagamos hincapié en los efectos negativos, porque desde el punto de vista del ambiente son los que nos interesa reducir. Con el tema de la participación ciudadana, como les decía antes, ya en la Ley General del Ambiente está incluido el mecanismo de audiencia pública, que es no vinculante. Que sea no vinculante no quiere decir que no haya que darle bolilla a lo que la gente está diciendo. En realidad la gente puede plantear sus disidencias y por qué está en contra de un determinado proyecto o cuáles son sus dudas, y es deber de la autoridad de aplicación pedirle a los proponentes del proyecto que traten de saldar esas dudas y explicar por qué están equivocados o por qué las cosas no son como piensan que son. Entonces, si la justificación técnica ante una duda de la gente es válida y se puede mostrar que hay un concepto erróneo con respecto a lo que la gente piensa, el proyecto podría ser aprobado. La Ley General del Ambiente también, como volviendo al tema del daño ambiental, define el daño ambiental, dice toda alteración relevante que modifique el ambiente, recursos, el equilibrio y los bienes y valores colectivos. Y para definir relevante, tiene en cuenta dos cosas, el tiempo de regeneración en un plazo prudente. O sea, acá son interesantes dos conceptos, el de reversibilidad, o sea, puedo volver para atrás, y el de temporabilidad, cuánto tiempo me puede llevar volver para atrás. Por ejemplo, si hubo un vertido de efluente a un río, y generé un daño, pero yo corto el vertido, el río tiene una rápida capacidad de autorregeneración y por lo tanto la reversibilidad y la temporalidad suelen ser cortas en tiempos de la naturaleza. Si en cambio genera un desmonte ilegal, el bosque puede ser reversible, o sea, puedo volver a tener una sucesión secundaria, pero el tiempo puede ser de 500 años, entonces la temporalidad va a ser muy larga. Entonces, lo de relevante o no tiene que ver con estas dos cuestiones. Esto lo vamos a dejar, lo pueden leer porque es aburrido. Vamos
Salir de acá. Denme un segundito más. Bueno, ahora sí, con esta... Ahora terminé, por hoy no nada más. Espero que sepan disculpar que se escuche mal. Mañana me voy a ir a la universidad a ver si tenemos más suerte. Marcela, no Acá sé estoy. si grabaste. Grabé todo, Por aquí ahí pregunto. lo voy pausando. Eso te iba a pedir 5 minutos para que les muestre bien cómo está el aula virtual para que se terminen de sumar todos y cómo van a ir encontrando el contenido. ¿Puede ser? Y lo subís en el Moodle. Sí, ahora les muestro la página del Moodle. Dame un segundito que comparto y ya Bueno, y cerramos, ¿querés? los dejo con Marcela para que explique y Bueno. yo tengo mi cámara. Bueno. Un segundito, yo ya comparto. Compartir. No sé si están viendo mi pantalla. Si me dicen sí, yo voy a saber. Si no me dicen nada, Está no. cargando, Marce. ¿Cómo? Está cargando. Dale. Ahora sí. Ahora sí se ve. Ahora se ve, Perfecto. profe. Bueno, si ustedes entran al Moodle, tal cual yo les explico en el mail, obviamente está nosotros somos materia principal de la carrera de recursos naturales, así que estamos en esa escuela para los chicos que son de biología, para que ubiquen la materia, evaluación de impacto ambiental, evaluación ambiental. Nosotros tenemos acá la descripción, las matrices curriculares para ambas materias, y tenemos cargado todo lo que son los textos, tanto de las diapositivas como una teoría, sobre todo esto es para los chicos de biología que no tienen legislación, y esto les va a ayudar un poco de apoyo. Dejamos los links de las principales páginas de normativas, tanto nacionales como la provincial y la municipal. Acá dejo un videito chico, corto, sobre presupuestos mínimos de la profesora Silvia Nona, de la UBA, como para que terminen de cerrar el tema, y acá en normativas les armé una carpeta donde tienen resúmenes y leyes completas, en algunos casos, de los principales presupuestos mínimos, de los presupuestos mínimos, algunas leyes como la de residuos peligrosos, que al no estar reglamentada la ley de presupuestos mínimos de residuos industriales, se está aplicando esta, y obviamente la Constitución y el Pacto Federal. Pero les sirva, nosotros vamos a ir agregando más información a medida que vaya surgiendo, y vamos a ir agregando los contenidos. Si en algún caso, ustedes cuando descargan, por ejemplo, esto todavía no lo ven ustedes, pero en algún caso ustedes descargan y no ven contenido, por favor, avísennos, porque tipo febrero, marzo, perdieron nuestra aula, la logramos recuperar, pero hay contenidos que no se recuperaron y estamos buscándolo y rastreando qué es lo que no se logró recuperar. Así que por favor nos van a ayudar muchísimo si detectan un error de este tipo. Así que con Profe, sí, decime. profe, yo entré y la matriz curricular de las Sí. dos o sea, de las dos carreras, ninguna de las dos se puede descargar. A mí me salta como error, por ejemplo. Perfecto, Bárbara, así las vuelvo a cargar, porque la verdad que yo lo detecté ayer, porque yo veía todo como si estuviera cargado el contenido y no está. Y ahí me di cuenta, y entonces estoy cargando de nuevo de a poco, y encima todo tenemos en la máquina de la universidad, así que estamos medio complicados. Por suerte Héctor ya recuperó todo. Pero bueno, eso. Muchas gracias, chicos, y solamente quería comentarles eso. Profe, dice que Profe. la próxima fecha de presentación del primer trabajo práctico es el jueves 5. ¿Dónde está el No trabajo? te preocupes, porque ya tengo que ir, como tenemos nuevo calendario, nos vamos acomodando las fechas. Cuando demos listo. práctico yo les voy a decir cuál es la fecha límite, no se preocupen. Igual, como les dije, todos presenten, cosa que yo vea la participación de todos. Y yo de ahí voy a tomar aleatoriamente un trabajo de cada grupo y el que voy a corregir. Y la nota va a ser compartida para todos. Bien, en caso de que los alumnos que, bueno, nos toquen en el grupo, qué sé yo, a medida que avanza la carrera,
o sea, ya no la cursen, o decidan dejarla de cursar, o qué sé yo, que no participen, porque hay casos que los chicos no participan porque tienen otra materia, le dan prioridad. ¿Cómo haríamos en esos casos? Vos preocupate dentro de tu grupo, vos seguís, si esa persona se baja, es la persona que no me va a estar presentando el trabajo práctico, entonces yo ya lo voy a empezar a detectar, por eso es que les pido de que lo hagan de esta forma. Así no tienen la obligación de estar cubriendo a alguien poniéndole el nombre dentro del grupo, ¿me entendés? Ah, buenísimo, sí, ahora sí la entiendo. Bueno. Profe, ¿y usted puede volver a mandar el mensaje? Bueno, yo ya lo subo directamente en Moodle. A partir de ahora ustedes ya saben dónde encontrar, ya saben cuál es la clave de matriculación. Yo todo me comunico a través del Moodle. ¿Les parece? Así que yo ahí en el foro le voy a poner todo lo que le escribí en el mail, se los voy a poner ahí en un foro de novedades ahí en el Moodle. ¿Estamos de acuerdo? Bien, profe. Sí, profe. Bárbaro. La clase la voy a subir, voy a tratar de subirla en el Moodle también, así ya tienen toda la información concentrada ahí. Bueno, entonces vamos allá. Héctor, ¿estás ahí? Sí. Bueno, ahí cerré. Listo, entonces, nos vemos mañana. Nos vemos mañana a las 6. Ya queda este horario fijo, chicos, ¿no? Igual alguno dice que no puede estar mañana a las 6, la vamos a grabar la clase, así que la ve después. Sí, tal cual. La pone para dormir y duerme como un angelito. ¿Profe tiene clase de consulta? Si escribe al grupo, yo le doy consulta por el grupo, no tengo problema. Sí. Ah, bien, listo. Bueno. Lo coordinamos En por el cualquier grupo chat. momento. De paso, ¿saben qué? Si escriben al grupo y preguntan, uno responde y la escuchan toda la pregunta, y si no, cada 2 minutos me vuelven a preguntar la misma cosa, me vuelven loco. Bien. Muchas gracias, profe. Bueno. Al pelo, chico. Bueno, Marce, ¿sí? la lista de los grupos la vas a mandar.